¡Qué gusto que nos acompañen desde casa nuevamente! Alumnas y alumnos de matemáticas de tercer grado de secundaria, les damos la bienvenida a esta sesión. ¿Cómo han estado? Esperamos que los días vayan pasando lo mejor posible y que estén aprovechando al máximo nuestros contenidos. Estamos una vez más en Aprende en Casa, la programación de la Secretaría de Educación Pública para estudiar a distancia mientras termina la contingencia. Estas transmisiones son una oportunidad para descubrir nuevas estrategias de aprendizaje y poner en práctica habilidades escolares que les ayudarán en su crecimiento personal y académico. Preparen papel y lápiz para que anoten las ideas principales que vayan identificando, así como las preguntas que surjan. Al final de cada emisión podrán incorporar estos apuntes a su carpeta de experiencias para presentarla a sus docentes, compañeras y compañeros cuando llegue el momento de regresar a sus planteles escolares. En esta ocasión, como ya saben, hablaremos de un tema correspondiente a la asignatura de matemáticas, el azar. Es decir, cuando no podemos anticipar de manera exacta los resultados de una situación. Afortunadamente, cuando nos enfrentamos a estas situaciones, tenemos la opción de sacar las probabilidades de diferentes eventos o resultados. Para iniciar, les dejamos estas preguntas. ¿En qué ocasiones se topan con el azar? ¿Cómo se calculan las probabilidades? Veámoslo en el siguiente video. Cuando se explora una situación y no es posible prevenir de manera exacta ninguno de sus resultados, se dice que la situación es aleatoria. Por ejemplo, si bien la herencia de padres a hijos de algunas características genéticas no puede preverse exactamente, aún se puede asignar probabilidades de que tal o cual otro rasgo sea heredado en la descendencia. También se asignan probabilidades en los pronósticos meteorológicos. ¿Cuánta lluvia caerá? ¿Cuál será la temperatura máxima? En matemáticas se han desarrollado diversos recursos que nos permiten estudiar situaciones o fenómenos aleatorios. Uno de ellos es la simulación. Estamos en un hospital. Se plantea el siguiente problema. ¿Cuál es la probabilidad de que entre los próximos 20 recién nacidos, al menos un 50% sean varones? ¿Cómo podemos calcular esta probabilidad? Para resolver este problema sería necesario seguir la siguiente secuencia. 1. De los siguientes 20 recién nacidos, contar cuántos bebés son varones. 2. Esperar a los siguientes 20 nacimientos y volver a realizar el conteo indicado. 3. Repetir el experimento muchas veces. En vez de esperar a los siguientes 20 nacimientos en ese hospital, se puede esperar a los siguientes 20 nacimientos en toda la localidad, estado o país, si fuera necesario. 4. Se cuentan, entre todos los bloques de 20 nacimientos, solo aquellos en los que hayan nacido 11 o más varones, es decir, más de la mitad de 20. 5. Este número se divide por el número total de experimentos y el resultado es, precisamente, la probabilidad pedida. ¿Cuál de las siguientes opciones crees que sea la probabilidad de que al menos 50% de los recién nacidos sean varones? Otra manera de enfrentar el problema es hacer un análisis formal. Analicemos, pues, el problema para 2 nacimientos. En 2 nacimientos hay 4 posibles resultados. De ellos, hay 3 resultados favorables al evento que nazca al menos un varón. 2 varones, un varón y una mujer y un varón. Si calculamos la probabilidad clásica del evento que en 2 nacimientos haya al menos 50% de varones, obtenemos 3/4. ¿Cuál crees que sea la probabilidad de que en 4 nacimientos haya al menos 50% de varones? ¿Serán 3/4 también? En 4 nacimientos hay 16 resultados posibles.
De ellos, hay 11 resultados en los que nacen al menos 2 varones. Es decir, hay 11 resultados favorables al evento que nazcan al menos 50% de varones. Entonces, la probabilidad de que en 4 nacimientos haya al menos 50% de varones es 11/16. ¿Qué crees que pasará con 6 nacimientos? ¿Cuántos resultados posibles habrá? ¿Cuál será la probabilidad de que haya al menos 50% de varones? Hay un total de 64 resultados posibles. De ellos, 26 son resultados favorables. Es decir, en 26 hay al menos 3 varones. Entonces, la probabilidad de que en 6 nacimientos haya al menos 50% de varones es 26/64. ¿Cuál será la probabilidad que en 20 nacimientos al menos 50% sean varones? ¿Cómo la calcularías? En el caso de la probabilidad de que haya al menos 50% de varones en 20 nacimientos, el número total de posibles resultados es 2 a la 20. Usando la calculadora, encontramos que 2 a la 20 es igual a... entre todos ellos, habría que identificar y contar los resultados favorables, es decir, aquellos en los cuales haya al menos 10 varones. Podemos usar el recurso de las tablas, pero identificar y contar todos los resultados favorables se ve complicado. Son demasiados resultados posibles. Hemos visto que se puede responder el problema original de 2 maneras. La primera requeriría disponer los datos de grupos de 20 nacimientos a lo largo de todo el país para conseguir un muestreo válido. La segunda consistió en hacer un análisis en papel y lápiz sobre todas las posibilidades en 20 nacimientos, volviéndose horriblemente complicado el conteo de los casos favorables. ¿Creen que hay otra manera de hacerlo? Claro, podemos usar la simulación. Hacer una simulación consiste en estudiar un fenómeno aleatorio sustituyéndolo por una situación aleatoria equivalente, controlable y cuya observación es mucho más fácil de realizar que el fenómeno original. La situación, la determinación del sexo de los siguientes 20 recién nacidos, se puede sustituir, como ya veremos, por una situación equivalente. A esta última la llamaremos la simulación de la situación original. A cada resultado posible de la situación original debe corresponder un único resultado de la simulación. Y ambos resultados deben tener igual probabilidad. Para esta situación, la simulación puede ser lanzar de 20 monedas y observar qué caras quedan para arriba. Por ejemplo, ya vimos que al observar el sexo de 20 recién nacidos, hay 2 a la 20 resultados posibles. Cada uno de ellos tiene un valor de probabilidad de 1 sobre 2 a la 20. En la situación de observar qué caras caen al azar 20 monedas, también existen 2 a la 20 resultados posibles. Y cada uno de ellos también tiene probabilidad 1 sobre 2 a la 20. Los resultados posibles de la situación original y de la simulación, puestos en correspondencia, tienen iguales probabilidades. Decimos entonces que la situación observar qué caras caen al lanzar 20 monedas al aire es una simulación de la situación observar el sexo de 20 recién nacidos. ¿Y cómo usamos esta simulación para resolver el problema original? Ahora podemos usar la simulación para calcular la probabilidad que originalmente se pide. En lugar de calcular la probabilidad del evento que en 20 recién nacidos haya al menos 50% de varones, calculamos la probabilidad del evento que al lanzar 20 monedas haya al menos 50% de águilas. La
ventaja de la simulación radica en que permite calcular las probabilidades de manera más sencilla. Lanzar 20 monedas al aire y observar qué caras caen es más sencillo que ir a un hospital, esperar a que nazcan 20 bebés y registrar su sexo y repetir el experimento un número grande de veces. Por otro lado, calcular la probabilidad clásica puede ser muy complicado, pues hay que identificar y contar todos los casos favorables al evento. Que hay al menos 10 varones en 20 nacimientos entre una colección de 2 a la 20 resultados posibles. Una tarea un poco más que engorrosa. Realicemos entonces la simulación. Lancemos 20 monedas al aire y contemos cuántas águilas caen. Al realizar una vez la simulación, solo cayeron 8 águilas. Es decir, el 40% del total de 20 monedas. Lo que significa que, en esta realización de la simulación, el evento que en 20 lanzamientos haya al menos de 50% de águilas no se presenta. Repitamos la simulación. Cayeron 11 águilas. Equivale a que el 55% de los 20 nacimientos hayan sido varones. Para calcular la probabilidad frecuencial, es necesario repetir muchas veces la simulación. Para calcular la probabilidad frecuencial, realicen la siguiente división. ¿Y hay otras situaciones que se puedan estudiar mediante una simulación? Una compañía que vende paquetes de cereales busca incrementar sus ventas. Para eso, pone un animalito de juguete en cada caja. Hay 3 animales diferentes y se distribuyen de manera uniforme en las cajas. ¿Cuántas cajas, todas juntas, habría que comprar para que la probabilidad de completar la colección sea mayor que 1/2? Pensemos un poco. Es evidente que tengo que comprar mínimamente 3 cajas para tener una probabilidad diferente de 0 de obtener la colección de 3 animalitos E, L y J. Entonces, empecemos con 3 cajas. En este caso, los resultados posibles son... Los resultados favorables son estos 6. Por lo tanto, la probabilidad de obtener la colección completa es... Y eso es todavía menor a 1/2. Recordemos que este valor calculado de la probabilidad corresponde al valor que se obtendría repitiendo muchas veces el experimento de sacar 3 cajas y ver lo que contienen. La probabilidad sería, nuevamente, el número de casos favorables, la obtención de la colección completa de animalitos, dividido el número de repeticiones. Entonces, necesitaríamos probar si con 4 cajas es suficiente para alcanzar una probabilidad estrictamente mayor que 1/2. Necesito hacer una simulación para responder esta pregunta. ¿Qué situación aleatoria podríamos usar como simulación de la situación de las cajas de cereal? En vez de comprar grupos de 4 cajas muchas veces, ¿qué tal lanzar este dado 4 veces, registrar si hay al menos 3 colores diferentes y repetir el experimento muchas veces? Cada lanzamiento del dado representa la compra de una caja de cereal. Las caras de color blanco corresponden al elefante, las azules al león y las rojas a la jirafa. Los resultados de la situación original y los de la simulación deben tener igual probabilidad de ocurrencia. ¡Claro! La probabilidad de que salga un animalito al comprar una caja es igual a la probabilidad de obtener la cara correspondiente al lanzar el dado. Prueba tú mismo que a medida que se compran más cajas, la probabilidad de obtener al menos una colección de los 3 animalitos aumenta. Podrás ver que ya para 4 cajas, la probabilidad es mayor a 1/2. En vez de tirar dados, la simulación se puede llevar a cabo ejecutando programas de cómputo especialmente diseñados. Nos vemos en el próximo programa. ¿Qué les pareció el contenido?
Estamos seguros que ahora comprenden mejor el tema, debido a que sabemos para qué sirven y cómo se calculan las probabilidades. Pero no queda ahí, ya que mediante diversas operaciones también pueden hacer predicciones con estas probabilidades. Observen cómo hacerlas en el video que les presentamos a continuación. Tenemos aquí una rueda con una flecha que puede girar, una cosa que podrías encontrarte en un juego de niños. Y una vez que giras la flecha, tenemos 7 posibles resultados equiprobables, ¿cierto? Este es 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 7. En 4 de estos resultados tenemos un elefante, en 2 de ellos un ratón que parece que está corriendo y tenemos un solo chango haciendo acrobacias. Ahora, preguntémonos qué pasa si giramos esta flecha, por ejemplo, 210 veces. Okay, vamos a girar la flecha 210 veces. Y yo quiero que tú predigas cuál es el número de veces que obtenemos elefante. Predice cuál es el número de veces que obtenemos un elefante. Así es que ponle pausa al video e inténtalo. Estoy suponiendo que ya lo intentaste. Una forma de pensar en esto es empezar pensando en qué pasa con un giro de esta flecha. Empezamos con un giro y nos queremos preguntar cuál es la probabilidad de que en un giro de esta flecha obtengamos un elefante. Ya hemos visto cómo calcular esto, porque la flecha la vamos a girar de forma justa, entonces tenemos 7 resultados equiprobables. Así es que ponemos por aquí un 7, y luego vemos en cuántos de estos 7 resultados tenemos un elefante. Tenemos aquí 1, 2, 3 y 4. Así es que la probabilidad de obtener un elefante girando una vez esta flecha son 4 séptimos. Y bueno, empezando a pensar acerca de girar la flecha 210 veces, pues sería razonable, muy razonable, sobre todo si estamos girando muchísimas veces la flecha, uno podría esperar que 4 séptimas partes del tiempo obtuviéramos un elefante. Acabamos de calcular aquí la probabilidad teórica de obtener un elefante a la hora de girar esta flecha. Y eso nos informa que si fuera yo a realizar un montón de experimentos girando esta flecha de forma justa, debería de esperar que más o menos 4 séptimas partes del tiempo, 4 séptimas partes de los giros que haga, caigan en elefante. Entonces, para hacer una predicción razonable, está muy bien decir, vamos a hacer 210 experimentos, de los cuales yo esperaría que 4 séptimas partes sean elefantes. Así es que vamos a calcular esto, 210 por 4 séptimos, 210 entre 7 son 30, y 30 por 4 son 120. Así es que vamos a predecir que vamos a obtener 120 veces a un elefante. 120 veces. Entonces, mi predicción, y tal vez la tuya también, es que si giramos la flecha 210 veces, yo predigo que 120 de esas veces van a ser un elefante. Ahora, es muy importante pensar en qué es lo que esto nos está diciendo y qué es lo que no nos está diciendo. Por ejemplo, ¿podría yo obtener 121 elefantes? ¿O 119 elefantes? ¡Claro que sí! ¡Por supuesto que sí! Es muy razonable que obtengamos un número distinto a este. De hecho, también existe la posibilidad de que no obtengamos ni un solo elefante. Que todas las veces que giramos esta flecha caiga en uno de los ratones o en el chango. Tiene una probabilidad baja de ocurrir, pero claro que podría suceder. Y de la misma forma, también podría pasar que todas las 210 veces que giramos la flecha obtengamos un elefante.
Pero, otra vez, eso tiene una probabilidad bastante baja. Pero el chiste es que nos demos cuenta que aquí no estamos asegurando que vamos a obtener 120 veces al elefante. ¿Ok? Sería completamente razonable que lo tuviéramos 125 veces o incluso 200 veces, o también podríamos obtenerlo únicamente 90 veces. Y eso sería bastante razonable. Esta es simplemente una predicción. Si me obligas a escoger un número para predecir cuántos elefantes vamos a obtener, yo escogería este porque es el más probable. Y, por cierto, tenemos que predecir el número antes de empezar a girar la flecha. ¿Ok? Si giramos la flecha 210 veces, entonces el número de veces que podemos obtener un elefante puede ir desde 0 hasta 210. Pero de todos esos números, la predicción más razonable es 120. ¿Ok? Porque esperamos obtener elefantes aproximadamente 4/7 partes del tiempo. O sea, 120 veces. Pero, por supuesto, no hay nada que nos diga que no podemos obtener 118 elefantes. Y no hay nada que nos diga que 129 es una mala predicción. Es simplemente que si giramos la flecha 210 veces y la probabilidad de obtener un elefante en cada uno de esos 210 giros es 4/7, entonces, lo más razonable es pensar que 4/7 partes de las veces que giremos la flecha vamos a obtener un elefante, o sea, 120 veces, ¿ok? 4/7 partes de 210. Interesante, ¿no creen? Sin duda han aprendido que el azar también puede ser medido, lo que permite calcular las posibilidades de que se presente un determinado resultado. En este momento que ya cuentan con mayor información, tomen nota y respondan las siguientes preguntas. ¿Qué tipo de experimentos al azar puedes hacer en casa? ¿Cuáles son las probabilidades de este experimento? Anoten los resultados y conclusiones en su carpeta de experiencias para que la muestren a sus docentes cuando regresen a las escuelas. Esto les será muy útil para retomar los temas con facilidad. El tiempo se nos está terminando, pero antes de partir les invitamos a leer el libro Azar y Probabilidad de Juan Díaz Godino, que contiene varios ejemplos de eventos aleatorios. Hemos llegado al final de esta transmisión, pero recuerden que tendremos en breve una nueva cita con la programación de Aprende en Casa. Sigan en sintonía. ¡Hasta pronto!